Hay un pensamiento filosófico que dice que el hombre es malo por naturaleza, es decir, que el hombre se inclina a hacer el mal. Ahora, ¿qué es lo que condiciona que cambiemos nuestra conducta para ser unas personas de bien o hacer el bien? ¿Acaso será la educación, el crecer en un núcleo familiar donde hay mamá y papá, donde están las figuras paternas? ¿O qué será? ¿O crees que una persona ya nace para torcerse en el camino? ¿O definitivamente las circunstancias son las que lo hacen desviarse del bien? Te voy a contar una historia. En el 2003, 2004 yo vivía en Tegucigalpa. Alquilábamos un apartamento con otro hermano mío y dos primos más. Estábamos jóvenes, trabajábamos, estudiábamos, normal. En un momento donde la vida te lleva por diferentes caminos, ¿no? Y entonces nos dispersamos. Un primo se fue para Estados Unidos, otro se casó, se mudó, otro se mudó de ciudad. Entonces quedaba yo solo. El apartamento donde vivíamos en ese tiempo para mí era muy caro. O sea, vivíamos los cuatro porque entre los cuatro pagábamos la renta. Ya al quedarme solo, yo no podía seguir pagando, así que lo que hice fue que me mudé siempre en el mismo barrio, como a 2 o 3 cuadras, a un apartamento más pequeño, el cual sí ya podía pagar. Ahí lo que pasó cuando yo me mudé a este lugar, empecé a relacionarme con los vecinos, ¿no? Y con los chavos que eran contemporáneos a mi edad. Y cultivé unos vínculos de amistad con las personas que vivían ahí cerca. Íbamos a jugar pelota, platicábamos, etcétera. Dentro de este círculo habían dos personas, habían dos chavos que estaban cipotes, yo para ese entonces tenía 21, 22 años, trabajaba y estudiaba. Estos dos chavos habían tenido una situación familiar algo complicada. La mamá yo lo poco que supe, ¿no? La mamá ya se había ido para España hace un tiempo y los había dejado pequeños. Ellos tenían tal vez entre 13 y 15 años, eran hermanos los dos. Entonces la mamá se había ido para España y ellos habían quedado con el papá. El papá era una persona alcohólica, bastante problemático. De hecho, tenía fama ahí en el barrio de ser, que buscaba problemas. Entonces, estos chavos, cada vez que el papá andaba tomado, que era bastante recurrente, mínimo una vez por semana, pero era más. Cada vez que el papá andaba tomado, pues buscaba al maltrato, ¿no? A maltratarlos físicamente a ellos. Entonces ellos lo que hacían que se salían de la casa y en muchas ocasiones dormían fuera o se quedaban fuera esperando que amaneciera y que el papá agarrara para otro lado para después ellos regresar a la casa. Entonces en este transcurrir yo los fui conociendo y los cipotes pues en ese punto eran bastante sanos todavía. Recuerdo que empecé a darle posada a uno de ellos, al menor. Yo vivía solo, tenía esa posibilidad. Yo tenía mi cama y conseguí con una colchoneta y ahí lo acomodaba. Pues al ver que tenían una mano amiga, pues él se fueron acercando como un poco más, y luego pues el hermano del que era mayor también va en alguna ocasión influenciado por por el hermano menor que ya yo le daba posada, pues él lo llevó y me preguntó si podía y pues con todo gusto, ¿no? Bueno, ellos dormían en el mismo colchón. Lo que les quiero decir, contar con esto es que ellos, así estuvimos un buen rato, creo que como un año. Yo les daba posada, iban a dormir prácticamente, después iban a dormir todos los días. En la mañana, pues en el día yo me iba a trabajar, a veces ellos quedaban ahí o salían a buscar qué hacer, ya empezaban a buscar trabajo, no estaban cipotes. La cosa es que a veces te sientes como impotente, que de repente podías haber hecho más por alguna persona y no lo viste en ese momento. También yo era una persona joven y no, hay muchas cosas que no las veía. Pasó un tiempo, estuvimos así como un año, que ellos vivían ahí y todo. Yo también empecé a tener dificultades con el trabajo. Y yo pues, por otros motivos personales, yo decidí mudarme de ciudad. Me mudé de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Entonces, en ese momento, ellos prácticamente quedaron huérfanos o desamparados, ¿no? Porque yo era como ese cobijo, ese techo o ese lugar seguro donde ellos podían llegar cuando tenían problemas, pero yo tuve que mudarme. Yo me vine y pues me despedí de ellos y no pasó más. La cosa es que pasó el tiempo, yo ya viviendo en San Pedro Sula. Por cosas del destino, un ex compañero del colegio de Tegucigalpa, cuando yo estudié en Tegucigalpa, un ex compañero del colegio tuvo una situación legal en la cual acusaron injustamente y fue a parar al Támara, al presidio.
Yo me di cuenta, pues, porque yo ya vivía aquí en San Pedro, ya no tenía mucha comunicación con mis ex compañeros de colegio, ¿no? Donde habíamos hecho buena amistad con algunos compañeros. Por medio de otro compañero, pues él me hace saber de que este amigo estaba recluido, ¿no? Pues me hace la propuesta que vayamos a visitarlo. Y yo, claro, con todo gusto, ¿no? Entonces, en una ida que yo fui a Tegucigalpa, hicimos el plan y fuimos a visitarlo un domingo. La sorpresa mía, bueno, yo estaba ahí, ¿no? Platicando con mi amigo, con mis dos amigos y todo eso, y en eso se me acercan dos personas, dos jóvenes. Y para mi sorpresa, eran las dos personas, los dos chavos o los dos chavalos a los cuales yo les había brindado una mano amiga cuando yo vivía en Tegucigalpa. En ese momento, pues me sorprendí, la verdad. Los saludé, platicamos un poco y me relataron un poco de la situación por la cual ellos ya estaban ahí en ese lugar, ¿no? No estaban esperando proceso para ser juzgados o todo eso. No entiendo muy bien de esos temas. La cosa es que ellos al quedar en el abandono prácticamente, ¿no? Porque cuando yo estaba allá de cuando en vez, cuando tenía un poco de trabajo, yo llevaba uno u otro a trabajar, ¿no? Y se ganaban el día. Pero ya después que ellos empezaron, no sé, y de repente yo también era como un soporte, ¿no? De un ejemplo, por así decirlo. O a alguien a que le guardaban respeto, quizás, no sé. Pero al momento de ellos quedar solos, empezaron a desviarse bastante, empezaron a delinquir, a robar, eh, hacer todo lo ilícito, lo indebido, ¿no? Y creo que hasta llegaron a cometer homicidios. La cosa es que yo lo veo ahí y, bueno, cuando me platicaron, no sé, quedé un poco afectado, ¿no? Porque sentí que quizás pude haber hecho más y yo me los hubiera traído conmigo para San Pedro, hubiéramos buscado trabajo juntos, no sé, otra historia hubiera sido. ¿Tú crees que alguien se puede perder porque no tiene una figura paterna o porque no tiene una figura paterna correcta? ¿O definitivamente es por propia decisión que agarran el camino fácil, entre comillas, ¿no? Porque no es nada fácil. Definitivamente me quedé afectado. Creo que volví a visitar a mi amigo otra vez y lo volví a ver, pero de ahí no he vuelto a saber nada de ellos. Quizás están ahí recluidos todavía. Y quería compartirte esa historia porque me afectó en su momento, hasta la vez todavía los recuerdo con cariño, ¿no? Porque eran unos chavos que necesitaban de una mano amiga. Así que ahí te dejo esta reflexión para que analices. Por ejemplo, hay muchas personas que se van para otro país, ¿no? Buscando el bienestar para sus hijos, para darle una mejor vida, y es válido. Solo que a veces en ese intento de ayudar, más bien perdemos a nuestros hijos, nuestros seres queridos, porque se quedan sin una guía, se quedan en el limbo y no saben, una persona menor, pues no, si aún ya grandes no sabemos cómo actuar, pues cuando somos menores, mucho menos. Te dejo esta reflexión, porque la vida no es fácil ni es justa. Hay que tratar de buscar un equilibrio, porque al final de todos somos unos simples mortales.